Listo, dale. Hola Gina, ¿qué tal? Estamos haciendo este video para las preguntas para los testimonios, ¿ya? Este es el archivo de entrevista testimonios, te lo vamos a hacer llegar y la entrevista tiene más o menos la siguiente estructura. La idea es que sea algo bien fluido, que fluya natural, que no sea tan estructurado, pero aún así tiene una pequeña estructura. Entonces, se presentan, saludo inicial, una introducción. Aquí tú dices, aquí estamos, por ejemplo, con Alejandra de 40 años que nos va a contar un poco su historia. Aquí hay un pequeño rapport, una conversación trivial para darle a introducción y se le explica que el objetivo de esta entrevista es para inspirar a otras personas, para dar cuenta de que sí es posible y, y si bien tiene el objetivo tiene una característica comercial, decirle que básicamente es para inspirar a otras personas y que vamos a usar esto para, para motivar a otras personas a que hagan un cambio en su vida. Se hace la entrevista, las preguntas que están aquí y después la despedida y las gracias. Ya, las preguntas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas, ¿ya? Dependiendo cómo se vayan contestando, se pueden ir reduciendo o ampliando. Acá yo coloqué la pregunta y en rojo más o menos la respuesta esperada que andamos buscando, ¿ya? La primera pregunta es cómo hacer un pequeño recuento o recuerdo de cómo era la vida desde niños. Por ejemplo, que dice, ¿cómo era tu vida de niña cuando vivías con tus padres? ¿Recuerdas algún momento emocionalmente fuerte? Entonces, aquí la idea es identificar si hay algún problema no resuelto que se arrastre hasta la actualidad, ¿ya? Y después viene, ¿cuál era tu situación emocional antes de trabajar conmigo? Entonces, acá la idea es que la persona cuente el dolor o el problema. Entonces, me sentía sola, no sabía qué hacer, estaba aburrida, tenía bajos ingresos. Entonces, con esta pregunta, la persona va a responder los dolores con los que las demás personas se van a identificar. Entonces, con esta pregunta, las personas que están escuchando van a decir, ah, yo tengo el mismo problema, a mí me pasa lo mismo, etcétera. Ese es el objetivo de esta pregunta. Después, esta pregunta va en relación con la anterior, que es como un poquito para meter aún más el dedo en la herida. Es decir, ¿cómo te sentías con esta situación? ¿Cuáles eran tus emociones? Entonces, esta pregunta es como el doble clic de esta, para profundizar aún más. Aquí como una respuesta esperada, ¿no? Era un calvario, todos los días lo mismo, etc. Después la persona cuenta su dolor y qué te hace tomar la decisión de trabajar conmigo. Y aquí la persona responde, ya no trabajaba más, quería cambiar, era siempre lo mismo. Entonces, la idea es que aquí ella nos cuenta qué la motiva a tomar la decisión de generar este cambio y de empezar a trabajar en ella misma. Luego de que la persona comenta cuál era su problema actual, o sea, cuál era su situación actual, sus problemas y por qué decidió trabajar, después ya se le pregunta, ¿cómo estás ahora después de haber trabajado? Entonces, ¿cómo estás ahora en comparación a cómo estabas al inicio? Y aquí la respuesta esperada es que la persona diga, ahora tengo más claridad, estoy más empoderada, ya no me pasan a llevar, tengo mejores relaciones. Entonces, aquí la persona empieza a contar la otra parte, que cuando en la pregunta anterior, la persona habla de sus dolores y aquí la persona ya debiera empezar a responder que ya no tiene esos dolores o que los tiene en menor medida, en menor grado, ya está avanzando. Después viene la pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Es lo mismo, es para profundizar la pregunta anterior.
¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuáles son tus emociones en las mañanas? Entonces aquí ya la persona empieza, la idea es que aquí ya la persona empiece a responder cercano a la promesa. Ya tengo un propósito, me siento más tranquila, más plena, en armonía, en paz, etcétera. Entonces aquí la persona debe empezar a responder parecido a la promesa. Después dice, ¿en qué áreas de tu vida ha impactado positivamente? Y aquí la idea es que la persona se explaye, que diga, no, ahora en la salud estoy mejor, en el amor, en el dinero, con mis relaciones, con mis padres, con mis hijos, hermanos, colegas, que ahí cuente en las distintas áreas donde ha impactado su vida. Y finalmente la recomendación. ¿Recomendarías a otras mujeres que trabajen? Y aquí que ellas se vuelvan a explayar. Que sí lo recomiendan, por qué lo recomiendan, que a ellas les funcionó y por qué otras personas debieran hacerlo. Esa es más o menos la estructura. Entonces, y la estructura como idea principal es que en la pregunta 2 nos digan los dolores que tenían y después que nos digan que ya no tenían esos dolores. A grandes rasgos es eso, que al inicio nos comenten el dolor, problema o dificultad que tenían y que después ya nos empiecen a contar que ya no tienen esos problemas o que lo tienen en menor magnitud, que ya desaparecieron total o parcialmente. Eso es a grandes rasgos. Te vamos a compartir este archivo y cualquier cosa nos comentas, por favor. Adiós.